Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y, bueno, en definitiva, todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y precisamente de una mezcla de ciencia y práctica vamos a hablar hoy, y es que me he dado cuenta de que no habíamos dedicado todavía ningún episodio en estos 100 para hablar sobre la W' o FRC, o sea, sobre nuestra capacidad de generar energía por encima de nuestro umbral. Creo que casi todos y todas habréis escuchado este concepto con unas siglas o con otras, pero creo que es el concepto con el que sin duda la mayoría de personas tienen problemas al entenderlo, o que tenemos un conocimiento muy superficial de lo que es. Esto hace que muchas veces se denoste o no se le saque todo el partido que podemos sacarle, o por el contrario que se vea como la panacea sin conocer o sin valorar sus puntos débiles. Así que hoy vamos a hablar todo sobre la W'. Así que vamos a empezar por lo más básico, diciendo y explicando qué es la W'. Y es que esta W' no es más que un modelaje matemático, o sea, una ecuación que trata de predecir nuestra capacidad de generar energía a altas intensidades, o sea, por encima de nuestro umbral, que en este caso lo denominan potencia crítica. Esto de la W' es un concepto reciente en el ciclismo, puesto que aparecería en torno a 2010, y se atribuye al doctor Philip Esquiva, en colaboración con otros autores como Van Halo o Jones. Este modelaje en principio es bastante simple, y es que depende de dos parámetros. Por un lado, de la potencia crítica, lo que podemos asemejar a nuestro FTP, umbral de potencia funcional, y por otro lado, la cantidad de trabajo o de kilojulios que acumulamos por encima de este FTP o de este umbral. Daros cuenta para empezar de un detalle, y es que hablamos de trabajo por encima de umbral, pero no de trabajo anaeróbico. Y es que, aunque la relación seguramente sea bastante alta, al no estar midiendo a través de un análisis de gases la contribución de los sistemas aeróbicos o anaeróbicos al ejercicio, no podemos hablar de que la energía producida sea de forma aeróbica o anaeróbica. Y realmente ahora veremos que tampoco es tan fácil, puesto que hay un rango de intensidades que está por encima de umbral, pero por debajo de la potencia aeróbica máxima, donde no tenemos tan claro que la depleción de esta W' se deba a una incapacidad o una ausencia parcial de oxígeno. Bien, vamos a ver si somos capaces de aterrizar y de explicar muy bien esto, ya que es complejo, sobre todo en formato audio o sin ayuda visual. De imagen del episodio voy a poner una foto para que os ayude a entenderlo. Pero bueno, vamos a empezar primero entendiendo que esta W' es la capacidad que tenemos de generar trabajo, o sea, de generar vatios, cuando estamos trabajando por encima de nuestro umbral, que si queréis, para que sea más claro, vamos a llamarle FTP, que es como todos o casi todos lo conocemos. Bien, pues partiendo de esa base y entrando en suposiciones que son más o menos acertadas, pero no del todo, vamos a hablar de que por debajo de este FTP generamos la energía de forma aeróbica y que podemos sostenerla durante un periodo de tiempo muy prolongado. Sin embargo, este modelo supondría que por encima de esta intensidad correspondiente al FTP solo podemos generar una cantidad determinada de kilojulios de energía, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, 20 kilojulios. Y estos 20 kilojulios se podrían gastar de diferentes maneras. O sea, nos podrían dar para una cantidad de tiempo, no sé, imaginaros 5 minutos, si la intensidad a la que nos pasamos de FTP es muy poca, o sea, si estamos al 105% del FTP, pero a lo mejor solamente nos darían para 30 segundos si estamos trabajando al 200% del FTP. O sea, digamos que sería como una energía de reserva o una batería auxiliar, ¿vale? Un generador ahí auxiliar que tenemos que solamente se activa cuando nuestra intensidad supera el FTP. Y lógicamente que con esta energía de reserva pues podríamos ir administrándola o ir racionándola para que nos dure mucho o gastarla toda de golpe. Si veis la imagen que acompaña al episodio, podríamos decir que la W' es el área que ocupa la curva de potencia por encima de la intensidad marcada como FTP.
Ante un mismo FTP, vamos a suponer, cuanta más capacidad de producir potencia, o sea, cuanto más alto sea, por ejemplo, el esfuerzo de 1 minuto o el esfuerzo máximo en 5 minutos, vamos a ver una W' mayor en el deportista. Así pues, se suele decir que cuanto mayor es esta W', mayor es la capacidad glucolítica del deportista, o sea, digamos lo explosivo que es, ¿no? O sea, viendo a los ciclistas de la actualidad, pues podríamos decir que cuanto más alta sea esta W', más se parecerá el corredor a alguien tipo Van der Poel o alguien tipo Alaphilippe, con mucha explosividad en esfuerzos cortos, y que cuanto más baja sea esta capacidad, digamos que es más diésel el deportista, ¿no? O menos capacitado para estos esfuerzos glucolíticos, tipo un Mikel Landa. Sin ánimo de desmerecer a Mikel, que es uno de mis ciclistas favoritos, pero está claro que su sprint o su ataque no está en relación a su capacidad de escalar durante 40 minutos seguidos. Pero, sin embargo, y vamos a ver también a lo largo de este podcast, que no es tan simple como esto y que hay muchas más cosas a tener en cuenta, cosas en las que casi nunca caemos. Bien, vamos a seguir haciendo las cosas un poco más complejas y más interesantes, y es ver qué pasa con esta W' o con esta capacidad de generar trabajo por encima de umbral durante un entrenamiento o durante una carrera. Y es que cuando nos esforzamos, ¿vale? Podemos hacer modelados de ir viendo en tiempo real la evolución de esta W'. Y a eso, en el modelo de esquiva, le denominamos W'-val, o sea, el balance de W', que es simplemente el dato en kilojulios de W' que tenemos fresco menos la W' o el trabajo que hemos realizado ya por encima de este FTP, ¿vale? Y va a ser un valor menor, lógicamente, que la W', a no ser que no hayamos gastado nada, o sea, que no hayamos pasado tiempo previo por encima de este FTP. Espero que me estéis siguiendo, ¿vale? Pero lo habréis visto mucho en gráficos, por ejemplo, gráficos que he ido mostrando, ¿no? Como a lo largo de una carrera, pues tenemos este balance de trabajo anaeróbico que va, digamos, teniendo bajadas conforme vamos generando arreones o intervalos de alta intensidad, ¿no? Cuando salimos a ataques, cuando la intensidad sube mucho, esta pila, ¿no? O esta batería va disminuyendo, pudiendo llegar incluso a cero o por debajo de cero si el valor es superior a lo que los modelos estimaban que era posible para ese deportista. Bien, pues otra cosa que tenemos que tener en cuenta dentro de este balance es que una vez que la potencia instantánea que estamos desarrollando baja de FTP, esta W' se recupera, o sea, vuelve o tiende a volver poco a poco a su valor máximo, a su valor de batería llena, ¿no? Digamos que esto sería como un coche híbrido y que cuando dejamos de apretarle a la batería eléctrica, pues se empieza otra vez a recargar poco a poco. La tasa a la que se recupera esta energía se denomina tau. Esta tau no siempre se recupera igual, y es que depende de a qué porcentaje de nuestro FTP o a qué porcentaje de nuestro umbral estemos pedaleando. Así, si estamos trabajando al 50% de nuestro FTP, se va a recuperar el doble de rápido que si estamos pedaleando al 75% de nuestro FTP. Cuanto más cerca de FTP estemos, más lento se va a ir recuperando, además de una forma exponencial. Hay muchos modelos de tau, o sea, muchas ecuaciones diferentes, y se siguen desarrollando muchas nuevas porque realmente es algo muy complejo de modelar, ya que va a depender prácticamente de cada deportista. Y además, en este caso, al contrario que la W', depende mucho más de la capacidad aeróbica, o sea, del FTP o del primer umbral de lactato, que de la intensidad o de la capacidad glucolítica del deportista. Imagino también que muchas veces habréis escuchado los términos FRC o DFRC, que son conceptos muy similares, pero que por motivos de copyright, pues son, digamos, otras nomenclaturas que utiliza, por ejemplo, la marca Training Peaks y WKO5 para referirse a un concepto similar, que aunque no utilizan el mismo modelado, por lo mismo, por no copiar en este caso, pues bueno, ellos utilizan FRC, que significa simplemente Functional Reserve Capacity, ¿no? Capacidad de reserva funcional, que viene a ser realmente lo mismo, y la DFRC, que es simplemente similar al balance de W', o sea, a la evolución de esta FRC a lo largo del entrenamiento.
Como ya digo, son bastante similares, aunque un poco diferentes, pero a lo que nosotros respecta las vamos a tratar de forma similar, puesto que no podríamos decir que haya una mejor que otra. Ya es un poco cuestión de que nos guste más o que nos guste menos. Por ejemplo, a nivel personal suelo ver que con W', el valor que nos da en kilojulios, que por cierto no lo he dicho, ¿vale? Esto se mide en kilojulios, que es simplemente la potencia dividido entre el tiempo de su aplicación, pues es un poco más alta que con FRC. Pero bueno, esto al final da un poco igual. Lo importante es que la midamos siempre de la misma manera, ¿no? Y aquí está un poco X de la cuestión y es lo que vamos a ver ahora. Bien, pues como digo, vamos a ver ahora cómo podemos calcular esta W' o esta FRC. Me da igual la que utilicéis, de forma indistinta. Y vamos a ver que tenemos dos opciones, aunque creyésemos que solamente hay una. Y es que la primera es la que creo que utiliza el 99% de la población y es simplemente coger el valor que nos da el software, ya sea este software Gordon Cheetah o sea WKO, ¿vale? Digamos que el software con nuestra curva de potencia nos detecta un umbral, ¿vale? Nos diría cuál es nuestra potencia crítica o FTP y a través de ese umbral nos va a decir cuál es nuestra W', ¿vale? Así, por ejemplo, abro un deportista al azar, un sub-23, y si lo abro en WKO5, pues me dice que en los últimos 90 días, donde saca los datos, su MFTP es 347 y su FRC es 15,5, mientras que si lo abro en Gordon Cheetah, me dice que su potencia crítica es 336, ¿vale? 11 vatios menos, pero su W' es mayor, es 23,1 kilojulios, o sea, aproximadamente 8 kilojulios más. Bueno, esto ya depende un poco del software que utilicemos y también del modelo que utilicemos en Gordon Cheetah para calcularlo. En este caso utilizamos el modelo de 3 componentes o de 3 parámetros que para mí es el que mejor funciona a la hora de estimar nuestro FTP o potencia crítica. Y simplemente ese sería. Luego va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, siempre cogiendo los datos de los últimos 3 meses. Así, si el software nos dice que nuestra FRC es 15 y luego nos dice que es 18, pues diremos que hemos mejorado nuestra FRC, ¿no? Y pensaremos que hemos mejorado en esfuerzos cortos. Si nos dice luego que es 12, pensaremos que hemos empeorado en esfuerzos cortos. Aunque claro, esto va a depender también de qué pase con el resto de la curva, como vamos a ver más adelante en el episodio. Bien, pero luego tendríamos una segunda manera, digámoslo así, artesanal, de calcular esta W', que es simplemente haciendo el cálculo de qué pasaría si hago un esfuerzo o un test, un esfuerzo constante intenso por encima de mi FTP. Por ejemplo, para hacerlo muy sencillo, imaginaros que mi FTP, mi umbral, son 300 vatios y en un test de 5 minutos hago 350 vatios, ¿vale? Pues con eso en principio deberíamos tener nuestra W'. Simplemente sería ver la diferencia de vatios, o sea, los 50 vatios de diferencia que hay entre 350 y 300, pues esos 50 vatios multiplicados por el tiempo que los sostenemos en segundos, que en este caso serían 5 minutos igual a 300 segundos. Así multiplicando 300 por 50 nos saldría 15.000 julios, ¿vale? Que esto serían 15 kilojulios, ¿vale? Por tanto, diríamos, ¿no?, de forma manual, que el deportista es capaz de hacer 15 kilojulios, por lo menos 15 kilojulios de trabajo o de W' en un esfuerzo de 5 minutos. Esto es muy interesante porque nos permite calcular nuestra W' sin tener que utilizar estos software. Pero fijaros que aquí al hacer cuentas nos encontramos de un bug o problemilla en la W' bastante curioso, y es que, como hemos dicho, en la definición de W' se supone que la cantidad de trabajo que podemos hacer por encima de FTP es estable independientemente de la tasa a la que lo realicemos, o sea, de si lo gastamos en un minuto o si lo gastamos en 5. Se supone que los kilojulios que tenemos almacenados en esta batería, ¿no?, haciendo el símil con un coche, que no es buena idea mezclar sistemas biológicos con sistemas no biológicos, pero bueno, eso da para otro capítulo. Pero bueno, diríamos que la batería era la misma si lo gastábamos con la potencia a tope, ¿no?, si poníamos la batería de la linterna al 100% o si la poníamos al mínimo y la aguantábamos más. Bien, pues vamos a ver
cómo esto no ocurre así. Y lo vamos a hacer simplemente haciendo estos cálculos en las diferentes duraciones de la curva del deportista. Por ejemplo, y cogiendo a este deportista, lo vamos a hacer si queréis con ambos. Por ejemplo, con WKO5 hemos dicho que el FTP modelado era 347 vatios y la FRC era de 15,5. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser simplemente coger los mejores datos de la curva de potencia del deportista en estos esfuerzos cortos y ver a cuánto se correspondería en kilojulios. Por ejemplo, en un minuto, que es una de las duraciones en las que comúnmente hacemos test, tiene 654 vatios, que está bastante bien. Son 10 vatios por kilo, pues pesa 65 kilos. Bien, pues para calcular la tasa de trabajo o de W' que tendría en un minuto, haríamos el siguiente cálculo y sería los vatios de un minuto, en este caso 654, menos el umbral de deportista. Vamos a utilizar, por ejemplo, para empezar, la potencia crítica de Gordon Cheetah, o sea, sería 654 menos 336 por 60, que son los 60 segundos que tiene un minuto. Y esto luego lo dividiremos entre 1000 para pasarlo a kilojulios, ¿vale? En este caso nos saldrá 19,1 kilojulios. 4 kilojulios menos de la W' que nos detecta el programa. Si luego nos vamos a la potencia de 3 minutos, por ejemplo, que también tenemos un buen esfuerzo, este deportista tiene 435 vatios. Así, con el mismo cálculo, 435 menos 336 por 180, que son los segundos que hay en 3 minutos, y dividido entre 1000, lógicamente, nos sale 17,8, ¿vale? Aún menos W'. Si nos fuésemos, por ejemplo, a los 5 minutos, que tiene 405, nos saldrían 20,7 kilojulios. Y si nos vamos a 10 minutos, que tiene 391 vatios, nos iríamos, ojo aquí, a 33 kilojulios, ¿vale? Fijaros, en 10 minutos tiene 33 kilojulios si lo hacemos con la misma fórmula, ¿vale? Para no liarnos con los datos, era 19,1, 17,8, 20,7 y 33. O sea, veis que según la duración que estemos midiendo, la reserva que tenía esa batería no era la misma, ¿no? Nos han engañado, hemos sido engañados. Pues sí, dependiendo de la duración, la batería va a ser diferente, ¿no? Y dependiendo de miles de factores. Y esto, ojo, controlando que el FTP sea el mismo, que eso casi nunca pasa. Así que, bueno, que sepamos que esto, aunque es útil, hay que cogerlo con pinzas. Si lo hacemos con WKO5, tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Haciendo los mismos cálculos, pero con 347 vatios de FTP, nos encontramos con los siguientes datos. En un minuto, 18,4 kilojulios. En 3, 15,8. En 5 minutos, 17,4. En 10 minutos, 26,4, ¿vale? O sea, en 10 minutos, en este deportista, es donde le sale la FRC más alta, ¿vale? Pero como veis, lo importante es quedarnos con esto, con que en función del intervalo que estemos midiendo, esta FRC va a ser diferente. Por tanto, hablar de una FRC solamente del deportista quizás no tenga mucho sentido, ¿vale? Aunque, dicho esto, vamos a ver también que es realmente útil. Lo que pasa que llevo ya 18 minutos de podcast y me parece que otra vez vamos a tener que dejarlo en 2 capítulos para que no desconectéis. Así que, para ir terminando esta primera parte, que sepáis que este es uno de los principales limitantes, ¿no?, de esta W' o FRC, y es que no va a ser nunca lo mismo depletarla o vaciarla a través de arreones cortos y muy intensos que de esfuerzos más largos y sostenidos. Y es que los esfuerzos más cortos van a hacer que seamos menos capaces de generar trabajo, si los mantenemos en el tiempo, por encima de este FTP, que esfuerzos más largos y sostenidos, ¿no? Por un lado, porque a nivel muscular nos va a requerir mucho más. Por otro lado, la acidosis muscular provocada por estos esfuerzos tan intensos puede inhibir la capacidad contráctil del músculo. Y por último, es que a intensidades cercanas a este FTP, este modelo puede fallar por un tema de que no está claro que el limitante sea la capacidad de absorber oxígeno, puesto que estamos trabajando siempre o casi siempre por debajo del consumo máximo de oxígeno. Además, el tema de la tau o de la recuperación de esta W' también es controvertido, ya que se basa en modelos
no lineales, pero tampoco adaptados realmente a la fisiología. Y es que al final, como siempre digo, tratamos de cuadrar matemáticas simples o lineales en modelos no lineales. Y en este caso, por ejemplo, nos encontramos con que a nivel numérico una recuperación a 0 vatios sería mucho más potente o permitiría una regeneración de esta W' o del balance de W' más fuerte o más rápido que pedalear a 150 vatios. Sin embargo, sabemos incluso que quizá a 150, o sea, a una intensidad muy muy suave, donde estamos moviendo un poco las piernas, realmente muchas veces estamos recuperando más, ¿no? De hecho, cuando hacemos intervalos, cuando hacéis series, imaginar un minuto fuerte, un minuto suave, si en ese minuto suave no movemos las piernas, luego nos cuesta muchísimo más volver a la intensidad que si pedaleamos de forma muy ligera y vamos favoreciendo la reutilización de sustratos. Para terminar y como precaución tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que añade todo este margen de error que hemos hablado hasta ahora al error del FTP. O sea que al final no podemos hablar de W' sin hacer referencia al FTP o sin tener el FTP bien estimado. Y es que, como hemos visto en todos estos cálculos, un cambio de 10 vatios en el FTP cambia todo lo demás, ¿vale? Por tanto, siempre tenemos que asemejar o que emparejar una W' con un FTP determinado. Y por último, deciros que este modelo da por hecho, que aunque, bueno, imagino que esto lo vamos a entender, ¿no? Pero da por hecho que la energía que es capaz de almacenar esta, entre comillas, batería, digamos que es siempre la misma. Sin embargo, haciendo el símil también con la batería del coche, digamos que no es una batería eficiente. O sea, es una batería que, como en los móviles, cuanto más la vaciamos y la cargamos, menos capaz es de acumular energía. O sea, si al principio de la carrera o estando frescos decimos con muchas comillas que nuestra W' es de 20 kilojulios, pues bueno, después del primer arreón a tope o después de la primera vaciada y llenado, ya nunca más va a ser de 20 kilojulios. A lo mejor es de 18 o de 17, ¿vale? Pero, o sea, por definición, si hacemos un test de 5 minutos al principio de la carrera, ya no vamos a hacer otro test de 5 minutos a esa misma intensidad, porque si no, no era un test máximo, ¿no? Y es que lo vamos a ver, uno puede ser muy fondista, muy bueno, pero después de un arreón a tope de 5 minutos, uno no hace otro en carrera, a no ser que luego se recupere. Al final genera cierta destrucción, y esto es lo que pasa con la W' o la FRC, que conforme va aumentando la fatiga, se van, digamos, siendo capaces de llenar metafóricamente menos, ¿vale? O digamos que vamos a ser capaces de generar menos energía por encima de nuestro FTP de forma sostenida, ¿vale? De hecho, y como también decía en el programa de FTP, es probable que ni siquiera nuestro FTP fuese el mismo, pero cuando hablemos de modelado, ¿vale? Pues tenemos que entender que al final de una carrera dura, acumular o vaciar 10 kilojulios esta pila es mucho más importante o nos genera mucho más estrés que vaciar esos mismos 10 kilojulios al principio de la carrera, ¿vale? Eso que quede claro, porque luego al analizar las competiciones es bastante importante, ¿no? Muchas veces hablamos de datos o de números sin tener en cuenta la forma, el contexto o la fisiología a la que se asocian estos datos. Y la fisiología de un deportista, ¿vale? Digamos, las capacidades que tiene al principio de la carrera no son ni parecidas a las que tiene al final de la carrera, ¿vale? El cuerpo es el mismo, pero la fatiga y los daños que ha sufrido lo convierten en una máquina que funciona un poco diferente. Así que la verdad que tengo tantas cosas apuntadas en el esquema que quiero hablaros, que mejor que lo vamos a dejar por hoy, pues ya llevamos 24 minutos y en el próximo episodio seguimos, pues quiero hablar todavía de los usos, las aplicaciones de esta W' y el entrenamiento, y también algunos conceptos más interesantes. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Recordaros que podéis aprender mucho más sobre este tema, por ejemplo, con el curso de análisis de datos con WKO5 que tenemos en la página de ciclismoevolutivo.com, que os dejo link en las notas. También os va a servir el curso de diseño de intervalos, por supuesto también el curso de fundamentos del entrenamiento y el curso de Golden Cheetah. Echadle un vistazo porque está muy bien. Mirad las reseñas que nos están dejando los alumnos, la mayoría de alumnos
repiten con al menos otro curso, o sea que será buena señal. Y bueno, sin más, os diría que le echéis un vistazo, y si no, pues de forma totalmente gratuita seguís teniendo el podcast. Si tenéis cualquier duda, porque sé que es un tema bastante complicado, os pido que por favor me la dejéis en los comentarios del episodio y vamos a ver si podemos solucionarla. Y que si os ha gustado, me ayudéis compartiendo este episodio, este podcast, pues con vuestros amigos, amigas, compañeros de grupeta y bueno, en definitiva, con todo aquel que penséis que le puede interesar, porque al final uno se pega el trabajo de hacer esto, pues y quiere que llegue a cuanta más gente mejor. Así que nada, yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Me estampo contra el raudo calendario a la espera de otra nube. No salen ni las cuentas del rosario si me da por no morir. La tromba llegará hasta la rodilla, la tarde que me empieces a llorar. Cuidado con Peter Pan, mi campanilla, no lo tengas que ver. De un verso maloliente que no encuentro el sentido a no querer quererte, que se bebió los ríos y fue a desembocar en tu rincón. Quizá el poema Marcelo que se jugó los dientes te muerda como nunca, ladrando como siempre, y vuelva del hastío quemando su navío en el sillón. Que 30 veces te niegue y luego más, que se ha metido una vela tan cruda que no la puede tragar. Buscaba en las alturas pala y pico, buscaba la ballena de Jonás. Me fui a desenterrar a Federico para nunca regresar.